Y buen día. Buen día, Julián, ¿cómo te va? Todo muy bien. ¿Qué tiene para nosotros el día de hoy? Bueno, mira, me parece sí que el dato político a esta hora es el discurso del presidente de la Nación ayer. Nosotros ayer nos hacíamos algunas preguntas en cuanto a lo que tenía que ver con el tono. Eh, Quisiera separar la columna, digamos, en función del discurso en distintos momentos, en distintas perspectivas, digamos. Una es el discurso en sí tomado en la forma, digamos, ¿no? En los modos que vos decías recién, y que de algunos sectores que son ideológicamente afines al gobierno en materia económica, lo salieron rápidamente a ponderar. Si yo tuviera que tomar, cosa que no se debe hacer, pero si uno tomara el discurso eh, lejos de la situación del contexto o sin conocer de alguna manera quién es Javier Milei, te diría que fue un discurso correcto, dirigido al conjunto de los argentinos. No habla a las argentinas, parece el presidente, pero no fue un discurso que no habló a los partidarios. Durante todo este tiempo, Javier Milei le hablaba siempre a los argentinos de bien. Bueno, a mí me parece que no solamente la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, sino el cúmulo de derrotas que viene sufriendo la Libertad Avanza. Recordemos que hay hasta ahora 8 elecciones en provincias, donde con candidatos propios solamente salieron airosos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y no fue una gran elección precisamente. Ganó en una ciudad como Buenos Aires, que es históricamente antiperonista, y que ganó por unos pocos puntos allí con la figura de Manuel Adorni. Después lo demás, o ganó con aliados, como en el caso de Chaco, o ha tenido derrotas, y en algunas con derrotas importantes, como pasó hace 15 días atrás en la provincia de Corrientes, donde el candidato libertario en una elección ejecutiva salió cuarto. Dicho esto, me parece que el presidente y todo el contexto político que se está viviendo en la Argentina, para definirlo de alguna manera sencilla, y como diríamos en el barrio, el horno no está para bollos. Ujú. Entonces el presidente trata de mostrar otra imagen, seguramente sus asesores le marcaron que tenía que cambiar el tono. Fíjate que no cierra con un viva la libertad carajo, y habla de una serie de cuestiones que meten palabras que históricamente no se le conocían a Javier Milei. Esto de acuerdos, consensos, siempre con su métier de ir como razón de ser fundamental el, el superávit fiscal o el equilibrio, tiró en alguna frase, pero por lo demás, digamos, eso sería la especie de novedad que trae este discurso, que para lo que es habitualmente Milei no deja de ser un dato que llama la atención. Ahora, la segunda parte del comentario en cuanto al discurso, lo primero que hay que decir, bueno, las razones de esto, ¿no? Lo que decíamos, una serie de derrotas, un mal clima político para el gobierno, que no tiene la fortaleza de hace un tiempo atrás, donde se podía dar el lujo de insultar a todos y que la cosa fluyera como si nada, porque en definitiva estaba legitimado por una forma que tenía que ver con un enojo contra lo que inteligentemente en algún momento Milei supo encontrar como el concepto de casta, y terminó siendo el más castoso de todos, porque de las estructuras gubernamentales que lo acompañan hasta las formas en que ha logrado algunos acuerdos, un capítulo aparte merece el de la provincia de Santa Fe de estas últimas horas, este dato que se conoció de recibiendo 3.000 millones de pesos, nada más ni nada menos que la administración de Maximiliano Puyaro, que después vamos a ver si tenemos tiempo de decir algo. Concretamente, digamos, lo que hay que poner en cuenta es, entonces, el contexto, y lo que hay que poner en cuenta, que es lo que ha empezado a surgir y que vos comentabas al comienzo, antes de darme la palabra, era lo que deja efectivamente ese presupuesto nuevo. Te agregaría las definiciones de, no sé si ya lo han comentado, de Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y una de las voces cantantes en el Consejo Interuniversitario a nivel nacional, que plantea que en realidad lo que dice ayer Milei en cuanto a los números
trasladado la inflación en los términos que se da para este 2025 y lo que se puede proyectar para el 2026, de acuerdo a los números del gobierno, es lo mismo que este año, con lo cual no hay ninguna mejora sustancial. Y fíjate que cuando habla de números que tienen que ver con la mejora en jubilaciones y demás, es todo efectivamente a futuro, a una situación que tiene que ver con todo el 2026, pero no impone datos, novedades, con certezas, con tiempos reales de lo que puede significar una mejora para estos tres sectores tan vilipendiados por el mileísmo, ¿no? El sector universitario público, el sector de la discapacidad, el Garrahan 4 y los jubilados. Así que me parece que allí hay una distancia importante entre las formas que utilizó ayer Milei como novedad, pero que no es la razón de ser del asunto, y que me parece que habrá que ver en las semanas que vienen, cuando se empiece a tratar el presupuesto en el Congreso de la Nación, hasta dónde está dispuesto el gobierno nacional a aceptar modificaciones y cambios. Porque recordemos que el año pasado se hizo también todo un acting de una presentación de un presupuesto cumpliendo con la ley, pero luego no se activaron ningún tipo de negociación y estamos conviviendo con un presupuesto devengado desde el año 2023. Así que me parece que más o menos por allí puede pasar la cosa, Julián, a la hora de entender lo que representó el discurso de 15 minutos de hacer el presidente Javier Milei. ¿Cuánto de haber tomado nota del momento, del presente, de la libertad avanza y cuánto de tratar de recuperar el centro del debate público, de la opinión pública? Creo que las dos cosas van de la mano. Lo que pasa es que me parece que el tomar en cuenta el intento de tomar la centralidad, digamos, nunca ha sesgado en sus intentos el gobierno. No le venía saliendo. Lo de ayer me parece que puede ganar algo de centralidad, pero se va a diluir en tanto y en cuanto lo que yo te decía recién no aparezca una verdadera un compromiso real con esto de estas palabras que habitualmente no utilizaba Milei, que tenían que ver con consenso y con acuerdos. Cuando te sientes en la Comisión de Presupuestos, se sienten a moldear el presupuesto, si el oficialismo no va dispuesto a aceptar cambios, vamos a estar en la misma situación, con lo cual lo que puedas haber planteado ayer se va, y si se capitaliza algo de parte del presidente, se va definitivamente a diluir, porque acá lo que hay es una distancia enorme entre lo que se dice y efectivamente lo que se hace. Ayer, digamos, hay un impacto indudablemente en la situación del oficialismo, porque es el propio presidente el que plantea, trata de mostrar alguna forma empática con los que las están pasando mal. No le sale, porque efectivamente Javier Milei, si hay algo que no tiene, es el don de la empatía con los que sufren menos. Y además porque termina resultando poco creíble el personaje que construyó, que te dice que iban a correr los zurdos, que plantea que iba a destruir el Estado como un topo desde adentro, que plantea conceptualmente en personajes como Spagnolo que no había por qué el Estado sostener a determinados tipos de descuentos o de beneficios para discapacitados. Ese personaje no le sale la empatía, por más que tengas un discurso muy, muy prolijo y que eso haya mejorado sustancialmente de otras circunstancias, porque esa sustancia no existe y no la podés comprar. No sé, un candidato se puede fabricar, pero pero tiene que haber tiempo, tiene que haber momentos, tiene que haber recorridos para eso. Y Milei ya ha hecho un recorrido donde no puede volver sobre sus pasos, sobre el tipo de figura que representa. Hay una realidad económica muy compleja, económico-financiera muy problemática, donde los números no le están dando nada bien, ya no en lo más grueso que puede resultar las consecuencias del modelo, sino que no le está dando nada bien en la bendita macro y las benditas cuestiones financieras, donde está todo a punto de
o está todo agarrado con alfileres. Bueno, en ese escenario el presidente sale con un discurso y creo que esa forma de comunicar tiene que ver mucho con la necesidad. Creo que la necesidad tiene cara de hereje y modifica sus formas para mostrar otra cosa distinta. La gran pregunta acá es en qué medida, primero, los famosos mercados en el día de hoy les puedan llegar a creer a este perfil que ha tratado de mostrar el presidente ayer, y en el largo plazo, y lo más profundo, te diría lo verdaderamente sustancioso, es en qué medida una sociedad que ha empezado a mostrar severos límites o cuestionamientos al modelo libertario, toma lo de ayer como una referencia importante o da una especie de segunda oportunidad a partir de promesas, porque en definitiva lo del presupuesto planteado ayer de parte de Javier Milei ni siquiera son propuestas que tengan que ver con decir, bueno, a partir de tal fecha vamos a hacer tal cosa y se va a aplicar en el presupuesto del año que viene. Habla con una generalidad, con un nivel de abstracción por momentos que indudablemente a quien le esté pasando mal, a mí me da la sensación que le queda el gusto a poco. Exactamente. Bueno, Miguel, el otro punto, lo adelantaste, es estar muy atentos a lo que se dé el día de mañana en el Congreso Nacional con diputados con respecto a la ley de presupuesto universitario y la ley de emergencia pediátrica, vinculada al Garrahan. Recordar que estas leyes vetó Javier Milei, se busca voltear el veto, y se conoció el día de ayer aportes del Tesoro Nacional a varias provincias: Chaco, Entre Ríos, Misiones y la provincia de Santa Fe. Lo veníamos planteando, ¿no? Un Puyaro que de golpe se hace crítico, se hace opositor, sin embargo sigue recibiendo por parte del gobierno nacional, y aquí en la provincia de Santa Fe eso no se refleja. No hay mejoras, no hay aumentos salariales, no hay obras, y podemos seguir un largo rato, ¿no? Vamos a ser justos en el planteo. Obras lleva adelante con fondos provinciales la provincia de Santa Fe. Lo que no he explicado, porque hay otra mirada en ese sentido de Puyaro respecto a mi ley, del rol que puede cumplir o no el Estado. Lo que me parece que acá no ha terminado de explicar en estas casi 24 horas de que se conoció este dato, es para qué efectivamente se requerían esos aportes discrecionales de parte del Estado Nacional. Y lo que no se salió a explicar, y estaría bueno que aquellos periodistas que efectivamente tienen interlocución con el gobernador o con sus principales espadas en el mundo político y en el mundo económico, expliquen para qué o en qué fondo o qué medidas fueron utilizados esos 3.000 millones de pesos, o más importante que eso es por qué este silencio de las últimas 24 horas de parte del gobernador. Recordemos que cuando se dio el triunfo en la noche del 7 de septiembre allí en la provincia de Buenos Aires, rápidamente Puyaro salió, diríamos, en el barrio con los tapones de punta. Bueno, hace horas que no sabemos cómo no se explica esta situación de el beneficio de la discrecionalidad de parte del Estado Nacional, porque en realidad lo que ha sucedido es eso, es el beneficio de una discrecionalidad que, más allá de la justicia o no del reparto, lo que está dándose es una situación de un abuso discrecional del reparto de los fondos, que era lo que intentaba poner en orden la ley de aportes del Tesoro Nacional. Un detalle, una perrita como el pasado. En el día de ayer, desde Provincias Unidas hicieron algún posteo con el detalle de arrogar a todos los gobernadores que le integran al espacio. El único que no fue arrobado fue Maximiliano Puyaro. Malestar al interior de Provincias Unidas porque Puyaro estaba negociando, hacía como el Tero, que gritaba en un lado y ponía los huevos en otro. No, honestamente, yo no lo sé, pero no deja de ser llamativa la situación, porque generalmente los community managers que manejan cuentas de este nivel no suelen cometer ese tipo de errores o de omisiones, en este caso omitir a una figura como Puyaro. No deja de ser llamativo, insisto, porque por un lado se plantea a los gritos determinado tipo de cuestiones, y luego se negocia por abajo una discrecionalidad que supuestamente se quiere corregir
con el planteo de del proyecto de ley de los ATN que el presidente ha vetado. Y acordate, Julián, lo que dijimos ayer, cuando comentábamos el artículo que publicamos el domingo. Cuidado con pensar que solamente los 3 gobernadores que se habían reunido con el flamante ministro designado en ese momento ministro del Interior, Lisandro Catalán, que son Esdero, Cornejo y Frigerio, iban a ser los únicos sentados en la mesa mostrando cierto nivel de acuerdo. El detalle de ayer del propio gobierno nacional dando a conocer esta circunstancia de reparto de 12.000 millones de pesos que incluyen a la provincia de Misiones no deja de ser, me parece, un tiro por elevación muy claro para Pucharo, y yo no sé si, insisto, no aparecen algunas mesas de negociaciones y algunas fotos en los días venideros. Sería un verdadero escándalo, pero nos hemos acostumbrado a eso en la Argentina, y al punto que el gobernador que hasta hace una semana atrás o 4 o 5 días atrás declamaba efectivamente por determinadas circunstancias políticas que no se cumplen, aparece, no digo sospechado, pero aparece cuestionado por haber hecho supuestamente un acuerdo que no estaba en los planes de nadie, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por estos minutos y será hasta mañana. Te mando un abrazo, Julián. Déjame decir, porque no quiero que se pase, un 16 de septiembre, fecha muy emblemática en la Argentina por partida doble. Revolución Fusiladora en 1955, no olvidar, y lo que fue en 1976, secuestro de jóvenes estudiantes allí en La Plata. Me parece que vale la pena marcar la fecha, porque si la historia no se cuenta y no se aprende, los problemas pueden repetirse. Así Y que son vaya dos momentos de la historia que no se enseña en la educación media, lamentablemente. No está en la currícula. Bueno, mira, ahí sería toda una discusión. Me parece que ahí hay que tener un poco más de valentía de parte del docente, ¿eh? Hay margen para... Yo siempre no ejerzo hace algunos años como docente, pero hay un momento de la relación docente-alumno que la puerta del aula se cierra y la relación la construye el docente. Y si el docente quiere trabajar sobre determinadas cuestiones, se puede trabajar más en los tiempos que corren. Después habrá que ser valiente sobre la defensa de por qué uno se para como se para, pero los datos históricos están, hay docentes que lo han trabajado, y insisto, me parece que hay que tener cierta solvencia para sostener por qué se trabaja eso y por qué se debe trabajar eso en los tiempos que corren. Te mando un abrazo, Julián. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez.